Saludos, señores estudiantes. Hoy vamos a ver el tema de artículo de opinión. Un artículo de opinión es un texto periodístico en el cual el autor expresa su punto de vista, valoración o interpretación personal sobre un tema específico. A diferencia de las noticias que se centran en informar de manera objetiva, los artículos de opinión permiten al autor presentar sus ideas, argumentos y perspectivas de manera subjetiva. El público interesado en cuanto a los artículos de opinión vienen a ser que buscan diferentes puntos de vista sobre las noticias que existen en ese momento. El público lee para ver y analizar las diferentes opiniones que tienen referente a un tema. Este público valora mucho los argumentos sólidos y análisis profundo que les permite reflexionar críticamente sobre temas de la actualidad. ¿Cuáles son las características de un artículo de opinión? La extensión, el nombre del autor y el análisis de opinión. La extensión debe de ser muy breve, alrededor de unas 800 palabras. En cuanto al nombre del autor, siempre debe de aparecer. El autor no necesariamente es un periodista, pero debe de ser experto en el tema. En cuanto al análisis de opinión, debe incluir argumentos y fundamentos totalmente sólidos. Otra característica es el tipo de texto, el tema a tratar y la libertad de criterio. En el tipo de texto puede ser esporádico o partir de alguna columna o de algo que esté en el momento. El tema a tratar tiene que ser, por ende, siempre a la actualidad. Y en cuanto a la libertad de criterio, el autor tiene la libertad para alinearse y expresarse de acuerdo a su forma de pensar. Otra característica es el titular, el objetivo y lo que es el público receptor. Generalmente los títulos deben de ser muy originales, deben de ser atractivos para llamar la atención de las personas o de los lectores. ¿Cuál es el objetivo de este artículo de opinión? Despertar la conciencia crítica del lector mediante una perspectiva personal. Y el público es un público muy amplio, el que está inmerso y lee lo que son artículos de opiniones. La estructura de un artículo de opinión es el título, la introducción, el cuerpo y la conclusión. En cuanto al título, tiene que ser muy claro, muy conciso y muy atractivo. En la introducción se contextualiza lo que el lector pone en una información muy relevante. En el cuerpo ya se desarrolla todo el tema con argumentos. Y en la conclusión se da un resumen del análisis o alguna reflexión final. Los artículos de opinión se clasifican en tres tipos: las columnas, las críticas y lo que es los editoriales. Cuando hablamos de columnas, son espacios netamente reservados para que el periodista especialista en este realice un análisis referente a un tema. En cuanto a críticas, ofrece una opinión y un juicio de valor, generalmente cultural. Y en editoriales representa la opinión colectiva de una institución o medio de comunicación. En cuanto a las columnas de los artículos publicados regularmente en secciones específicas de un medio, donde aquí se personaliza las especialidades y se ponen los análisis. Vemos un ejemplo de una editorial. Ya decimos que los editoriales son artículos de opinión sin firma que representan la visión colectiva de un medio de comunicación o de una institución. Estos están destinados a explicar, justificar o emitir juicios de valor. Aquí vemos un ejemplo de una editorial. Con esto terminamos. Muchas gracias. Hasta la siguiente clase.